Hola a todos, bienvenidos a su canal de Medito Asesorías. Somos Medito, una empresa dedicada a brindar soluciones educativas vocacionales a todo nivel de educación, desde nivel secundario hasta universidad e incluso si estás realizando algún estudio de posgrado o eres un investigador, te invitamos a que te suscribas al canal. El día de hoy continuaremos con el ejercicio que hemos realizado en dos videos anteriores. Esta es la parte 3. En previos ejercicios determinamos cuál era el literal A, que era el diagrama de bloques con sus concentraciones y los flujos conocidos. En el anterior video utilizamos el balance de materia y el balance por componentes para estimar la cantidad de pulpa seca que sale del secado, que es M3. Y determinamos cada una de las concentraciones por medio de un balance por componentes. El día de hoy realizaremos la parte C y la parte del ejercicio. Lo primero que determinaremos es la cantidad de aceite obtenida en el prensado. Es decir, lo primero que debemos establecer es una región de control. Y esta región de control la estableceremos en el proceso de nuestro interés, es decir, en el prensado. Recordemos que para hacer el balance de materia y energía debemos identificar todo lo que esté entrando al proceso, en este caso la corriente M3 está entrando, mientras que las corrientes M4 y M5 están saliendo del proceso. Vamos entonces a realizar primero el balance general. Balance general. Recordemos que para el balance general se establece que todo lo que entra es igual a lo que sale, entradas igual a salidas, por medio de la ley de la conservación de la materia. Nada se pierde, nada se crea, sino que se transforma. ¿Ok? Entonces en este caso tendremos la sumatoria de todas las masas que están a la entrada es igual a la sumatoria de las masas a la salida. Dentro de este proceso, que es el prensado, podemos evidenciar que M3 es la única entrada y las salidas vendrían a ser M4 y M5. M4 más M5. Ahora debemos identificar aquellos parámetros que conocemos. Conocemos que M3 es igual a 47.42, o sea que es un valor conocido. M4 y M5 en estos momentos son desconocidos. No sabemos cuánto equivale. O sea que necesitamos de otra ecuación para poder realizar el cálculo. Entonces debemos pasar a un balance por componentes. Debemos decidir cuál de estos componentes nos pueden servir para crear otra ecuación en donde no hayan incógnitas. Porque si utilizamos una ecuación que tenga incógnitas, pues ¿qué va a pasar? Vamos a tener dos ecuaciones, pero ahora vamos a tener tres incógnitas y no vamos a poder solucionar el problema. Así que mi recomendación, cada vez que ustedes hagan un balance por componentes y organizan la información como yo lo organicé por medio de estas tablas, busquen en cuál de estos componentes no hay incógnitas dentro del proceso. Por ejemplo, ustedes pueden ver aquí que conocemos la concentración de aceite de la corriente M3 que sale del secado, la concentración de aceite en la corriente 4, que es lo que se retiene, y la concentración de aceite en la corriente 5, que es básicamente aceite. Básicamente está muy puro. O sea que si utilizamos un balance de aceite en el proceso, podemos sacar una ecuación que no tenga ninguna incógnita. Si utilizamos, por ejemplo, para el balance de agua, tendríamos una incógnita en la corriente 4. O tendríamos una incógnita si planteamos el balance de sólidos no grasos, tendríamos una incógnita también aquí. O sea que el balance por componente que vamos a realizar es el balance de aceite. Vamos entonces a aplicar este balance de aceite. Se establece que todo lo que entra es igual a lo que sale. Es básicamente la misma ecuación que planteamos en el balance general, pero multiplicamos a cada una de las masas por su respectiva concentración de aceite. Es decir, M3
por la concentración de aceite de 3 es igual a M4 por su correspondiente concentración de aceite. Más, vamos a tener M5 por su correspondiente concentración de aceite. Evidencian entonces que tenemos ya toda una ecuación y en esta ecuación, ¿cuáles son las incógnitas que tenemos? Tenemos la incógnita que es M4, pero esta incógnita es la misma que tenemos en la ecuación del lado izquierdo, o sea que teóricamente no es una incógnita, ya hemos contado esta incógnita dentro de la anterior ecuación. M5 también, M5 ya está contado como una incógnita, pero las concentraciones de aceite son conocidas para ambas. Evidenciamos también que la concentración de aceite en la corriente 4 es de 0 y al multiplicar cualquier valor por 0, entonces toda esta expresión se va a cancelar. O sea que tendríamos una ecuación aún más sencilla porque tendríamos la masa 3, la masa 3 la conocemos, la concentración de aceite de esa masa la conocemos, M5 no es conocido, pero conocemos cuál es la concentración de aceite, o sea que podemos despejar de esta ecuación M5. ¿Cómo podemos despejar a M5 dentro de esta ecuación? Lo primero que debemos hacer es escribir el otro lado de la ecuación, M3 por la concentración de aceite en 3 y pasamos esta concentración de aceite de 5 al otro lado a dividir porque nos está estorbando, está molestando a M5. Entonces, concentración de aceite en 5. Empleemos entonces ya valores. 47.42 kilogramos, que es la cantidad de masa que sale en 3 después del secado, por la concentración de aceite en 3. La concentración de aceite en 3 es 0.591. Recordemos que tiene unidades de kilogramos de aceite por cada kilogramo total, pero se va a cancelar con las unidades del denominador. Por esta razón, pues no las escribimos. Concentración de aceite en 5, 0.998. De esta manera podríamos calcular entonces cuál va a ser la cantidad de masa de M5. 47.42 por 0.591 y después dividido entre 0.998 va a ser de 28.08. 28.08. Recordemos que las unidades que van a sobrevivir son las de kilogramos. O sea que dentro de nuestro proceso podemos llenar lo que antes era una incógnita y ahora será 28.08 kilogramos. Con una incógnita menos en el proceso, entonces podríamos estimar cuál es la masa 4, porque previamente sabemos que M3 es igual a M4 más M5. Si queremos despejar cuál es la masa 4, lo que se retiene en el prensado, entonces será M3 menos M5. M4 es igual. M3 equivale a 47.42 kilogramos menos 28.08 kilogramos. Realizaremos entonces este proceso en nuestra calculadora. 47.42 menos 28.08. Lo que quiere decir que el retenido, lo que se retiene en el prensado, es de 19.34 kilogramos.
podemos llenar una nueva incógnita dentro del proceso y poner que M4 es igual a 19.34 kilogramos. Ya solucionamos lo que sería una incógnita. Ahora, debemos hacer un balance por componentes para determinar la concentración, ya sea de agua o de sólidos no grasos, en la corriente 4. Podemos utilizar cualquiera de las dos son válidas para trabajar. Sin embargo, les voy a dar esta recomendación, es que cuando ustedes estén estableciendo o vayan a realizar lo que sería el balance por componentes, entonces busquen aquellas columnas o aquellas filas que tengan un valor de cero en el proceso, que tengan alguna concentración en cero. Porque al realizar el balance, por ejemplo, en la cantidad de sólidos no grasos, como el aceite no tiene sólidos no grasos, entonces la expresión, una parte de la expresión al multiplicarla por cero nos va a dar cero. Mientras que aquí va a aparecer un nuevo término y la ecuación va a ser más larga. No quiere decir que el balance por componentes no vaya a dar, sino que nos vamos a tardar más o a tener que realizar un proceso de más. Así que vamos entonces a establecer un balance de sólidos no grasos y vamos a hacer que uno de estos términos se cancele, que es M5, porque no tiene sólidos no grasos. Así que vamos a hacer entonces, en la parte de abajo, aquí en la parte izquierda, vamos a hacer un balance de sólidos no grasos. En el balance de sólidos no grasos tendremos entonces la misma entrada, M3 por su concentración de sólidos no grasos en la corriente 3 es igual a M4 por la concentración de sólidos no grasos de esa misma corriente más M5 por la concentración de los sólidos no grasos de la corriente 5. Entonces miren que es el mismo balance general, pero multiplicado por cada una de sus concentraciones. Después, recordemos que la concentración de sólidos no grasos en 5 es igual a 0. Este valor que está aquí en 0. Al ser igual a 0, entonces toda esta expresión que está aquí se va a cancelar. Y de ahí recordemos que estamos buscando cuál es la cantidad de sólidos no grasos de la corriente 4. Entonces podremos despejar en esos términos cuál será la concentración de esos sólidos no grasos en 4. Es igual a la masa 3 por su correspondiente concentración de sólidos grasos en 3 dividido entre la masa número 4. Apliquemos entonces los referentes que ya tenemos. Hace un momento determinamos que la masa número 3 era de 47.42. Verifiquemos 47.42. Masa 3, 47.42. 47.42 kilogramos. Y después lo debemos multiplicar por su concentración de sólidos. La concentración de sólidos de la corriente 3, concentración de sólidos no grasos, es de 0.379 por 0.379. Y al ser sólidos no grasos, entonces será kilogramos de sólidos no grasos. Sobre, por ser una concentración, debe tener en el denominador kilogramos totales. Y todo esto lo debemos dividir entre la masa 4. O sea, vamos a dividir toda esta expresión entre la masa 4. Y la masa 4 previamente la hemos calculado y es de 19.34
34 kilogramos. Vamos a realizar nuestro cálculo y vamos a tener en cuenta que kilogramos con kilogramos se va a cancelar. Y la expresión que obtendríamos entonces para calcular el valor de la concentración de sólidos en la corriente 4 va a ser igual a 47.42. Lo vamos a multiplicar por 0.379 y después lo vamos a dividir entre 19.34. La concentración de sólidos no grasos va a ser de 0.929 kilogramos de sólidos no grasos sobre kilogramos totales. Es decir, vamos a tener 0.929. $0.929. Y por otra parte, nos haría falta calcular cuál será la concentración de agua de esa corriente. Tenemos varias formas de las cuales la podemos hacer. Para mí, la más sencilla dentro del proceso es que sabemos que la concentración, la suma de todas las concentraciones de aceite, de sólidos no grasos, nos debe dar 1. Pero entonces, si ya sabemos que la suma de todo esto da 1, entonces para estimar la concentración de agua, entonces podemos tomar 1 menos la concentración de aceite de la corriente 4 menos la concentración de los sólidos no grasos de la corriente 4. En términos prácticos, pues sabemos que este no tiene aceite, es decir, es 0, entonces será 0 menos 0.929. Perdón, será 1 menos 92.929. En este caso, entonces la concentración final de ese retenido será de 0.071 kilogramos de agua sobre kilogramos de aceite. 0.071. De esta manera hemos realizado entonces todos nuestros balances. En una parte inicial, recordemos que teníamos un proceso en donde había muchas variables desconocidas. Variables desconocidas porque no conocíamos los flujos M2, M3, M4 y M5. Desconocíamos las concentraciones de aceite y de sólidos no grasos en la corriente 3, que era lo que salía del secado, la pulpa seca. Y desconocíamos también de la corriente 4 la concentración de agua y de sólidos. Y ustedes acaban de aprender cómo realizar balances de materia para poder calcular cada uno de estos flujos y también cada una de las concentraciones. Recuerden que este tipo de ejercicios no solo sirven para desarrollar ciertas habilidades en el balance de materia y energía, sino que el día en que ustedes vayan a realizar una empresa, estén en una empresa y quieran calcular los rendimientos de su proceso, cuáles van a ser las concentraciones finales, entonces esto va a ser de mucha utilidad para ustedes. Si este video les gustó, no olviden dar like. Si tienen preguntas, escríbanlo en la caja de los comentarios. Próximamente estaremos subiendo un video con un mayor nivel de complejidad en los balances y no olvides suscribirte a nuestro canal. Gracias por el apoyo.